Buenos días, amigos y amigas que siguen conectados en Aprende y Emprende. Soy Gia Morales, productora ejecutiva de este espacio. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en Radio Isla y las plataformas digitales donde se puede ver este gran programa, que es otro gran programazo, como decimos nosotros. Bienvenidos a Emprende y Cuenta, y hoy nos movemos al fascinante mundo del cine y hemos invitado al fundador de Highway Studio, destacado productor de cine, profesor Eliomer Laureano Ortiz, graduado de Ciencias Políticas en Puerto Rico y posee una maestría en Marketing y en Comunicación Estratégica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y digo todo, ¿verdad? Todo este bagaje de Eliomer, porque de las ciencias políticas y el marketing se ha destacado en el mundo de las artes, y ya mismo él nos va a contar cómo fue ese salto, ¿no? Pero antes de ir a lo que es el plato fuerte del tema de hoy, su vena y su chispa de emprendimiento comenzó a los 13 años junto a su papá. Así que, Eliomer, bienvenido, y cuéntame cómo ha sido ese camino de emprendedor desde los 13 años. Claro que sí, muchas gracias, Gia, por invitarme y encantado de estar aquí con toda tu audiencia. Pues te cuento que sí, a los 13 años mi papá era emprendedor, empresario innato, ¿verdad? De esos tiempos de antes, que no era con estudios, a veces era con la acción y labrarse. La palabra. Exacto. Y entonces, nada, cuento largo corto, él tenía una ferretería. Y yo ahí comencé mi primer negocio, que era de bicicletas, y de piezas de bicicleta, vender bicicletas, y eso fue una escuela para mí. Estaba yo en 8º grado y aprendí todo lo que era el manejo del dinero, el manejo de nómina, el manejo de un negocio, ¿verdad? Tan chiquito, 8º grado, wow. Sí. Digo, sería ideal que a esa edad, ¿verdad? Desde pequeños nos enseñen, ¿verdad? Ciertas cosas, entre ellas el área de finanzas y nutrición también, como hablábamos con Jorge en el pasado, en la pasada sección. Sí, no, de verdad que fue algo que me marcó positivamente, porque estuve acompañado de mi papá en todo ese proceso. Así que eso me ayudó muchísimo. Y bueno, de ahí yo ¿Tuviste otros negocios después? O sea, sí, yo me enfoqué en mis estudios nuevamente, ¿verdad? Porque a veces uno se puede desenfocar o distraer en la cuestión del negocio, y me enfoqué en mis estudios. Todavía el negocio sigue, lo siguió dentro de la ferretería. Mi hermana es la que siguió el legado de mi papá. ¿Cómo se llama la ferretería, para darle el anuncio? Ferretería Metro, allá en Carolina, por el Centro Judicial de Carolina. Y bueno, pero yo me despegué un poco, me concentré en mis estudios, seguí por ahí, terminé mi high school, estudié ciencia política, estudié derecho, y después que me gradué de derecho aparecieron unas oportunidades de negocios de comida. Okay. Y entré en ella. Y me fue muy bien. ¿Qué negocio tuviste? ¿Dónde los tuviste? ¿Cuánto tiempo los tuviste? Pues mira, yo tuve como 15 años entre varios negocios. Empecé en el Museo del Niño de Carolina, con los concesionarios de comida que había dentro del museo. Y terminé con la franquicia de Plaza Las Américas de Origami Sushi en el Food Court. Que fue un proyecto, a mí me encantaba. Me dio mucha pena, ¿verdad? Que tuviese que cerrar después de la pandemia, con todos los retos financieros que hubo. Pues eso fue uno de los negocios que sufrió, pero francamente eso a mí no me llenaba, y a mí me encantaba el proceso de emprender, pero no era mi pasión la cocina ni los restaurantes, y me pesaba mucho la rutina operacional, y a veces yo no entendía, ¿verdad?, el por qué. Pero cuando pasó todo eso, ahí fue una transición en donde salí de esos negocios y caí por accidente, entre comillas, en lo que es el cine. Y a eso vamos. Vamos a entrar entonces al tema del cine. El cine es ¿verdad?, el pilar indiscutible de la industria creativa, ¿verdad? Porque ahí es que se reconoce, y combina la expresión artística del séptimo arte con una compleja cadena de producción y comercialización, que a lo que nos gusta también este tema, y lo hemos estudiado también de alguna manera, pues sabemos, ¿verdad?, lo que puede ser, ¿verdad?, la complejidad de esa cadena desde producir hasta lo que es la distribución. Highway Studio lleva ya 8 años operando en Puerto Rico, con más de 10 películas puertorriqueñas. Yo pienso que, ¿verdad?, eso es un exitazo. ¿Cómo se dio este emprendimiento y cómo se puede lograr ser un emprendedor exitoso en esta industria
tan competida y tan posiblemente un poco complicada. Sí, sí, es complicada, tiene sus retos, pero no es imposible, ¿verdad? Y yo empiezo ¿Tú lo aquí, lograste? lo hemos logrado, de verdad. Yo digo favor de papá Dios, y la verdad, no fue algo que yo planifiqué desde un principio y que yo me enfoqué y lo busqué de la manera directa o intencional, sino que fue todo ¿Y cómo fue? cayendo en tiempo. ¿Cómo fue? Yo empiezo con Julio Román, que es un director de cine también que lleva 20 años, y a quien respeto mucho y ya hemos creado esta relación de cercanía. He trabajado con otros directores y productores, pero con quien más yo trabajo es con él. Y con él he hecho 8 películas, 8 de las 10 películas. Y yo llego a él por cuento largo corto. Yo estaba en un grupo de teatro y un grupo de producción más de evento que lo estaba explorando como oportunidad de negocio. Pero yo ni sabía por qué estaba ahí metido, la verdad, porque yo no tenía tampoco una conexión con las artes del teatro. Pero lo veía como una oportunidad de negocio y nada, conecto de cierta forma con Julio y él me pide ayuda para un proyecto que él tenía pequeño y, ¿verdad?, sencillo, y era para ayudarle en casting, que es la parte del elenco, y terminé produciendo la película porque... ¿Cómo se llama la película? Se llama Creeré. Hasta la semana pasada estuvo de reestreno en los cines nuevamente. Es una película muy especial. No lo hicimos con recursos de créditos contributivos o las herramientas que usualmente se utilizan, así que fue mucho un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de un grupo de apasionados y de mucho apoyo de empresas, auspicios, y se logró un proyecto que estoy muy orgulloso, de mucha calidad, siempre bien especial para mí. Terminé produciéndola porque llaman al productor a trabajar a México, al que estaba, y después entra una productora que la aceptan en una universidad a estudiar en su maestría, y entonces entro yo a resolver, pero terminé... Coincidental. Exacto, una diosidencia, digo yo. Y cada película es un emprendimiento, en la conversación que teníamos en estos días, ¿verdad? Porque pues, cada película pues ya conlleva su presupuesto, cada película conlleva su contratación de personal, y esto, ¿verdad? Otro un proceso que no es normal y es atípico a lo que es ¿verdad? Un negocio, ¿verdad? Común y corriente, de servicios o de un producto. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese emprendimiento? ¿Cómo se hace ese proceso en una empresa como esta? Literalmente lo describiste, es un emprendimiento constante, y cada proyecto puede durar 1 o 2 meses, y es emprendimiento puro. Por eso eso me voló la mente, me encendió esa pasión en mi corazón de que yo descubrí esto es lo que, lo que yo buscaba. ¿Cómo es? Explícamelo. Sí, porque prácticamente es literalmente como cualquier emprendimiento, ¿verdad? De buscar el personal, reclutar los jefes de departamento, que mucha gente no se imagina, pero hay más de, a veces, 70 y 100 personas detrás de cámara trabajando. Hay como una decena de departamentos. Tú tienes que contratar los jefes de cada departamento y toda la gente, y verificar los presupuestos, hacer el montaje, hacerlo concreto, ¿no? El director trae un guión, trae una idea, el productor es quien lo ejecuta y lo materializa, ¿no? Tienes que buscar en dónde se va a grabar, quién va a grabar, alquilar los equipos. ¿Y quién decide este guión es bien bueno y va a ser un éxito? ¿El productor? Depende, ¿verdad? En Estados Unidos, para que tengas la referencia, el contexto que tiene todo el mundo son los estudios, los grandes estudios. Tú llevas un guión, una idea, o ellos mandan a hacer una idea o un guión, y ellos deciden, ¿no? Acá en Puerto Rico mucho se da los directores que tienen su idea, tienen su guión, y toca autogestionarlos y desarrollarlos ellos mismos. Se somete al Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, que tiene una comisión de cine dentro de ese Departamento de Desarrollo Económico, y son los que dan varios instrumentos para poder materializar. Viendo en pantalla algo de lo que fue, ¿verdad? La producción de Mecánicos. Los Mecánicos, ese es de Los Mecánicos 2, eso es una producción que también estoy muy orgulloso de ella. Es como un proyecto que logramos darle mucho valor de producción, y en pantalla se siente el triple del presupuesto y los recursos que tuvimos. Tuvimos cerca de 2 millones de dólares. Sí, no, ahí tuvimos 2 millones de dólares, que no, o sea, suena mucho, pero en realidad en cine es tan costoso
y tan complejo que eso se vuelve a veces poco a poco, pero tú la ves y sientes que es una película de 5 millones o 10 millones quizás, ¿no? ¿Y cuál es la receta? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué elemento tiene que tener ese proyecto para que sea exitoso? Mira, ¿O es el hay que hacer... guión lo que determina, o sea, Aquí solo el aquí hay guión? una combinación de factores que tienen que darse y eso es lo que uno busca y tener también un balance, ¿verdad? Entre lo comercial para que sea un éxito como negocio y el arte también, porque esto es un arte, pero hay que buscar ese balance. Y ahí a veces mucho tiene que ver con un buen guión, empieza todo, porque de ahí surge una buena historia y que tenga todos los componentes técnicos de un guión, que la gente lo vea y le guste y se conecte. Y después de eso tiene que haber un buen elenco, unos buenos actores y actrices, pero no hacer un balance entre que actúen bien, pero que también que comercialmente para que esto es un debate, esto es una controversia dentro de la industria, Sabemos porque que a hay muchos veces debates. sí, a veces no es el que mejor actúa. Claro. Es el que más vende. Entonces hay que buscar ese balance entre buenos actores y que vendan. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para el año fiscal 2025-2026 otorgó más de 15 decretos de excepción y créditos de cine con una inversión de más de 86 millones, creando más de 3.100 empleos, entre otras iniciativas que sabemos que el Secretario de Desarrollo Económico también está trabajando. En esto, ¿cómo tú te beneficiaste? ¿Qué proyecto hiciste, ¿verdad? A raíz de estos decretos. Sí, no, bueno, hay que agradecerle a la Comisión de Cine del Departamento de Desarrollo Económico porque gracias a esto es que se hace cine, que existe una industria y ellos tuvieron un esfuerzo hace poco de los fondos ARPA, que fueron unos fondos que sobraron de COVID y los destinaron, se aprobaron 29 películas, la mayoría puertorriqueña, casi todas. De ahí yo pude participar en 3 películas. Okay. Y es triste porque eso no es recurrente y es muy difícil. Yo espero, yo sé que tienen la mejor intención, que el departamento entonces pueda volver a crear este tipo de programas, como de fondos ALPA con fondos federales o leyes anteriores que hubieron como la de Lucy Boscana. Así que hay que agradecer. Gracias a ellos es que se hace cine. Qué bueno, de verdad que se me quedaron un montón de preguntas. Como dicen los compañeros, el tiempo nos traiciona. Algo nuevo que vayas a implementar en tu empresa en 30 segundos antes de irnos a la pausa. Mira, vamos a empezar lo que son comerciales, ¿verdad? Quiero ir más allá de cine, es algo que quiero explorar, así que vamos a estar en esa brecha ahora de hacer comerciales para redes, para empresas. La página de internet, highwaystudios.pr.com. Nos consiguen, sí. Bueno, pues Eliomer, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación, por compartirnos estas experiencias de vida. Vamos a seguir hablando del tema del cine, que es maravilloso y nos fascina.